de nuevo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23. De la voluntad del Señor, esta mañana leeremos del 26, capítulo 23, del 26 al 43. Dice así la palabra del Señor, Lucas 23, a partir del 26, dice ya en negrilla los traductores, crucifixión y muerte de Jesús. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y quisiera que nos quedara en la mente estos últimos versículos que hemos leído de el llamado malhechor arrepentido. El malhechor arrepentido, porque vemos la narración como eran dos los malhechores que allí se encontraban, también ajusticiados con Jesús, crucificado, uno a la derecha y otro a la izquierda, y mientras uno no fue capaz de vislumbrar, como la mayoría de los que estaban allí, lo que estaba aconteciendo, este malhechor arrepentido sí fue capaz de darse cuenta de qué es lo que estaba aconteciendo. Nos encontramos en un momento de la historia en que Jesús ya ha sido arrestado después de orar en Getsemaní. Pedro lo ha negado hasta en 3 ocasiones, como él mismo le dijo. Fue escarnecido y azotado, fue llevado ante el concilio, fue llevado ante Pilato y ante Herodes y sentenciado a muerte injustamente, porque no encontraba, como dijo Pilato, ningún delito halló en él. Pero por miedo al pueblo y por agradar, ¿verdad?, al pueblo de alguna manera, para cubrirse las espaldas, fue sentenciado a muerte. Dice versículo 26, que llevándole Jesús, ¿verdad?, llevando Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Era costumbre que cuando iban a ser ajusticiados en cruz, los mismos reos portasen su cruz hasta el lugar donde iban a ser allí clavados. Sabemos por la narración que Jesús había sufrido muchísimo, hasta estar casi extenuado.
había sufrido mucho desde Getsemaní, por los procesos injustos a los que había tenido que ser sometido, por el escarnio de ellos y especialmente por ese azotamiento que había sido ocasionado en él, que lo hacían de una forma que en muchos casos los mismos reos morían en este momento de ser azotados con esos látigos que terminaban en varias colas y en ellas tenían prendidos huesos, astillas o incluso trozos de metal para que cuando eran latigados, azotados, el reo, se le clavaban en el cuerpo y le desprendían trozos de carne. O sea que fijaros en el momento que nos encontramos cómo estaba Jesús, como decimos, totalmente extenuado, y quizá los romanos, viendo cómo portaba el madero, la cruz, pensaron que no llegaba al sitio donde debería ser crucificado, y viendo a este Simón de Cirene que pasaba por allí, lo cogieron para que portara tras él la cruz, porque como nos dice la palabra, fue el momento del ajusticiamiento de Jesús, llevado allí cargando él su propia cruz. Dice el versículo 27 que le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hijas de Jerusalén. Explícitamente el Señor indicó quién eran aquellas que lloraban por él. No eran las mujeres que le seguían desde Galilea, ¿verdad?, que también iban en procesión detrás de él, sino aquellas hijas de Jerusalén que verían no muchos años después la destrucción total de Jerusalén. Y Jesús, aún en estos momentos muy difíciles para él, de gran dolor, se está preocupando por aquellas que lloran por él. En ese momento de sufrimiento intenso a no poder ser más, el Señor sigue teniendo presente a aquellos que le rodean. Dice la narración de Juan 19, 26 y 27, que ya también en el último momento, estando crucificado, dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Seguía preocupándose por aquellos que lo rodeaban, aún en los últimos instantes de su vida, aún en los últimos momentos donde estaba sufriendo tantísimo por cada uno de nosotras. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Cuando el Señor se acercó en la entrada triunfal a Jerusalén, nos dice 19:41, que cuando llegó cerca de la ciudad, a verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Lloró, porque el Señor sabía lo que iba a acontecer a Jerusalén tiempo después. Versículo 29. Sigue diciendo el Señor: ¿por qué aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron? Sabemos por la historia la afrenta que era para una mujer judía de la época no tener descendencia. Era poco menos que repudiada, aquella que era estéril y que no podía dar descendencia a su hijo, a su familia. Y como el Señor dice que un tiempo vendrá cuando las mujeres estériles serán bendecidas, porque no iban a sufrir viendo lo horrible que iba a acontecer, cómo iban a morir sus hijos y todo lo que había a su alrededor. Dice que, versículo 30, haciendo alusión a esto, a ese dolor tan horrible que iban a acontecer sobre ellas, al ver lo que iba a pasar en Jerusalén, dice que entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Figura que recoge ya también en parte Oseas y en Apocalipsis, cuando hay este gran sufrimiento. Y sigue diciendo en el 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde, símbolo de los justos. Vamos al Salmo 1.3, y se nos dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estar reverdecidos, bañados por aguas, ¿verdad? Dice también Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. El árbol verde. Y el árbol verde, por antonomasia, aquí está haciendo alusión a aquel que era el justo, delante de todos los injustos, que es el Señor Jesucristo. Y el árbol seco es también una figura de los injustos, de los pecadores. Dice Jeremías 5:14 que serán castigados como si fueran leña seca, como si fueran leña seca. Así que al árbol verde, al inocente, a Jesús, están haciéndole aquello y le está diciendo a las mujeres qué pasará con todos aquellos que no son inocentes en el juicio, sino que son culpables. Cuánto más no se les va a hacer, y como dice Jeremías, serán castigados como si fueran leña seca. Nos dice el 32 que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos juntamente con él. La sentencia a muerte fue ejecutada por Pilato, ¿verdad? El cónsul romano que allí había, que era el que tenía esa potestad de mandar a ser ajusticiado y muerto a un reo, pero saber que todo se iba desarrollando, no como dispuso el concilio, el sumo sacerdote, no como dispuso el pueblo, no como dispuso Herodes ni aun Pilato. Todo se iba desarrollando según había sido ordenado por el mismo Señor en sus profecías. Y de igual manera, Pilato ordenó que fuera crucificado el Señor junto a dos malhechores, y eso también estaba ya profetizado. Isaías 53:12 dice así: por tanto, la cuarta canción del siervo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Debía ser contado, ¿verdad?, con los pecadores. Y nos dice Isaías, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y quiero que nos quede en nuestra mente esta frase para hacer luego alusión más adelante a la petición de Jesús al Padre, habiendo él llevado el pecado de muchos. Dice el 33, y que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El lugar llamado de la Calavera, parece ser que era un monte a la afuera de Jerusalén, que tenía cierto parecido de lejos a una calavera, a un cráneo humano. Estaba cerca de la ciudad, como también nos dice Juan 19:20, y como luego recoge Hebreos 13:12, que padeció fuera de la puerta. Todo iba según los designios que el Señor había establecido. Los romanos, para hacer estas ejecuciones de crucifixión, no escogían un cualquier lugar, no era un lugar indistinto, no era un lugar que nadie tendría que tener en cuenta, sino que era un lugar visible, sobresaliente, donde la ejecución pueda ser vista por todo el mundo y que sea de ejemplo para todos. Se usaba para la crucifixión un poste recto, grande, más o menos, y luego una pieza transversal que variaba según, ¿verdad? A veces era como una T mayúscula y otras veces como una X, pero especialmente era como una cruz, la que conocemos. La víctima era sujetada, normalmente antes de ser elevada, y en esta ocasión fue
con clavos atravesándole sus manos extendidas y también sus dos pies. Se nos dice que la crucifixión era la forma de ejecución más cruel que se ha podido inventar, la más cruel, la más horrible, la más miserable para llevar al reo al dolor más insoportable que podamos pensar. De tal manera era esto que los ciudadanos romanos no eran ejecutados en crucifixión. Solamente se tenía, ¿verdad?, guardada para los esclavos, los extranjeros o criminales muy malos. Para los judíos decir que la crucifixión se consideraba como una maldición. Y así nos dice Pablo en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La muerte del Señor Jesucristo fue de maldición para él. No había otra cosa más vergonzosa que la cruz romana para un judío. Era algo de suma vergüenza. Primera de Corintios 1, 21 y 23 dice: pero nosotros anunciamos a Jesús el Mesías, que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es tropiezo, como dicen otras versiones, un insulto. Ellos no podrían reconocer a un Mesías que habría muerto de esa manera en la cruz. La cruz fue para Jesús una muerte vergonzosa y humillante desde el punto de vista de la religión judía. Como decíamos, nos dicen que la pena diseñada para morir mediante la cruz era una forma lenta, muy lenta. Algunos incluso estaban crucificados por días. La agonía era horrible. Sus cuerpos estaban totalmente congestionados por el dolor, más aún cuando, como hemos leído, antes de ser colgados en el madero, eran ajusticiados con látigos y cargando su cruz hasta allí. El dolor causado era desgarrador. Pensemos también que el Señor tenía una corona de espinas clavadas en su sien. Dolor horrible. También padecían una sed horrible, se quedaban totalmente deshidratados, por lo que era sumamente difícil respirar, que al final era prácticamente por lo que morían los ajusticiados a la cruz, por asfixia, y especialmente difícil para ellos hablar en esa posición, porque apenas podían coger aire, difícilmente podían exhalarlo, y si decían alguna palabra era con sumo dolor. Hay una palabra en inglés para designar un dolor agudísimo, hasta extremo, que viene del latín, que significa la cruz, o de la cruz, mejor. Así que fijaros a qué nivel eran llevados los reos cuando eran ajusticiados. Los pies clavados en la cruz y también las manos. Y el mismo relato que recoge Juan 20, cuando Tomás no es capaz de creer que el Señor ha resucitado, y se describe aquí cómo, ¿verdad?, se encontraba aquellos que eran crucificados con las manos y los pies clavados. Dice que versículo 25 al 27 de Juan 20, y le dijeron pues los otros discípulos a Tomás: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Algunos decían que no había sido clavado, ¿verdad?, que había sido toda una representación, y aquí están confirmando aquellos que fueron testigos fieles de lo que había pasado. Dice que 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Debería el Señor ser ajusticiado de esa manera, y así lo recoge el Salmo 22, 16. Horadaron mis manos y mis pies. De esa forma terrible sufrió por cada uno de nosotros. Si alguno se pregunta, especialmente amigo que nos está escuchando en esta mañana, ¿cómo puede ser que un Padre tan bueno para cada uno de nosotros, como un Padre, Dios permitió una injusticia tan horrible con su único hijo? ¿Cómo lo permitió? Viendo lo que aconteció, ¿cómo permitió aquello? Pues la respuesta podemos también encontrarlo en su palabra. De nuevo la cuarta canción del siervo, Isaías 53, 6. ¿Por qué lo permitió? Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso lo hizo, por eso lo permitió, que el justo muriera por los injustos, porque si no hubiera muerto por ti y por mí, no hubiéramos tenido la opción de ser perdonados por el Padre, porque nuestros pecados no hubieran sido cargados sobre Él y pagados por Él. Versículo 34. Y Jesús decía, en este momento de agonía, en este momento de dolor extremo, aún aquellos que había alrededor de Él, dice, Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Quién podría decir eso en ese momento? Si alguna palabra podría salir de ese cuerpo, en ese estado de los que había allí, ajusticiado y de otros, no creo que fuera pedir perdón por aquellos que le estaban haciendo sufrir de esa manera, ¿verdad? En ese momento Jesús estaba dando su vida en sacrificio por ti y por mí para salvarnos de un juicio severo por nuestros pecados, pero en base a esta muerte, Dios puede perdonarnos. No es que estemos ya perdonados por la petición de Jesús, no. En base a esa petición puede que el Señor nos perdone. Y sigue diciendo, porque no saben lo que hacen. Jesús, aún en el momento de este dolor tan inmenso, sigue haciendo galardón de lo que había predicado durante su ministerio. Algo que es totalmente difícil o imposible para cada uno de nosotros, pero algo que nos demanda el Señor en su palabra si somos cristianos. Mateo 5:44, Sermón del Monte. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el Señor lo estaba haciendo. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. O no querían saberlo, porque testimonio había dado en su ministerio de quién era. De igual manera también lo hizo Esteban cuando fue lapidado, apedreado, en Hechos 5. También dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, como decimos, en esta petición que hizo el Señor, no significa que cada uno de nosotros, a partir de aquí, en la historia de la humanidad, seamos perdonados incondicionalmente, que es lo que algunos predican. Como el Señor dijo, perdónalos, pues ya la humanidad, desde ese momento de la cruz, somos perdonados. Porque como bien leíamos antes en Isaías 53:12, dice que habiendo Él llevado el pecado, y no pone de todos, pone de muchos. Por eso, simplemente en base a esta petición de Jesús de perdónalos, no hay una salvación gratuita para todos. No la hay. Esta petición significa que a través de Jesús es posible el perdón y está dispuesto para cada uno de nosotros. Pero tenemos una condición para alcanzarla. Tenemos un requisito para poder asirnos de ella. Y no vale decir que Jesús
le dijo al Padre, perdónalos. Y la misma palabra también nos trae cuál es esa condición, o ese requisito que necesitamos para ser perdonados por el Padre. Dice Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Y aquí dice el versículo, ¿para qué? Todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. El que no cree, ¿verdad? Como sigue diciendo el versículo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos creer en Jesús para tener vida eterna. Y sigue el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel, otra vez, que en Él cree, solamente que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo siento, amigo, la petición de Jesús no es gratuita. No es para la humanidad, al completo, sin ningún tipo de requisito. Necesitamos cumplir con esa condición y ese requisito. Creer en Él y tendremos vida eterna. Debemos creer en Él para alcanzar la salvación a través de la muerte cruenta del Cordero sin mancha, el justo que tuvo que morir por los injustos. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 10 y 13, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel, de nuevo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que no cree, el que no lo invoca, el que no confiesa, no puede alcanzar la salvación. Sigue diciendo el versículo, porque no saben lo que hacen. Posiblemente la mayoría de los que estaban allí no sabían lo que hacían. El sumo sacerdote, el Sanedrín, el concilio, no quería saberlo. Los fariseos no querían. No les interesaba. Y como dice Pedro en Hechos 3:17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero dio testimonio, y en no pocas ocasiones, de quién era. Y le dijo de forma velada, o le dijo de forma directa, como hemos oído antes, que él era el Mesías. Como también dice Pablo en 1 Corintios 2:8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero hay una contradicción entonces, porque si el Señor Jesucristo no hubiera sido crucificado en la cruz, el perdón que tenemos a través de Él no estaría a nuestra disposición. Esa contradicción no pudo, ¿verdad?, pasar porque el Señor cumplió con el mandato del Padre, murió en la cruz para que todos los que nos arrepentamos en su nombre y creamos en Él podamos ser salvos. Sigue diciendo la lectura, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De nuevo se siguen cumpliendo las Escrituras en todo lo que va aconteciendo. Dice el Salmo 22:18, que repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Y nos dice Juan, en el relato de este hecho, que hicieron 4 partes, una para cada soldado. Eran 4 los que estaban allí, ¿verdad?, debajo de la cruz, guardando al reo o a los reos y junto a él. Normalmente la indumentaria que llevaba un judío se componía de 5 artículos, normalmente. Lo que le vestía internamente, la túnica, la capa, a forma de ropa externa, ¿no?, que lo cubría, el cinto para agarrar la túnica,
las sandalias y el turbante. No tenía más ropa. Y la costumbre era que al crucificar a un criminal, una parte del sueldo de los soldados romanos que estaban allí era la ropa, que en aquella época no era como hoy y barata no era. Así que parte de su sueldo era la ropa del crucificado. Pero también de esta manera llevaban a cabo lo que Dios había establecido aún en los detalles más minuciosos a través de sus profecías. La imagen que encontramos allí es a muchísima gente siguiendo el espectáculo, aparte de las autoridades, la milicia romana, que era la que se encargaba de organizarlo todo, aquellas mujeres que lloraban de Jerusalén tras Jesús, sus discípulos, las mujeres que lo seguían desde Galilea, aquellos dos que estaban ajusticiados junto a él, y lo más grande que allí estaba aconteciendo era la indiferencia del mundo hacia el hecho que se estaba consumando. Una indiferencia que sigue a través del tiempo por el engaño y la mentira de Satanás sobre la cruz, la indiferencia que tiene el hombre hacia esa petición que hizo el Señor, perdónalos, a través de su cuerpo clavado en la cruz, una indiferencia que este mundo sigue ejerciendo sobre el Señor y sobre las buenas nuevas de salvación. Recoge Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en sus versículos 1 al 5, como dice, en el principio era el Verbo, la palabra, el Hijo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz. Allí estaba la luz alumbrando a todo hombre en el madero. Pero sabéis lo que aconteció, ¿no? Lo que dice aquí Juan también a partir del 1:9 al 13. Aunque la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que esa luz vino a este mundo para alumbrarnos y sacarnos de las tinieblas. Aquellos que creemos que aquel que murió en la cruz tiene la capacidad de que a través de su sangre seamos limpiados de pecado y podamos ser llamados hijos de Dios. El resto de la humanidad que no cree en Jesús, el resto de la humanidad que le es indiferente el mensaje de la palabra, no son hijos de Dios. Todos no somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios por creación. Pero hijos de Dios somos aquellos que creemos en su nombre. Padre, perdónalos, también hace referencia a esto, a que solo aquellos que creemos en su nombre somos hechos hijos de Dios. Dice del 35 al 37, dice que y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Seguían injuriándole. No le había bastado con juzgarlo injustamente, haberle castigado hasta lo sumo, escarnecido hasta lo sumo,
sino que aún allí crucificados seguían injuriándole. Tenían un odio exagerado hacia aquel. Y de nuevo vienen a decirle que si es el rey de los judíos, si es el escogido de Dios, ¿verdad?, que se salve a él como salvó a otros. Y ya decimos lo que volvemos a repetir lo que hemos dicho antes. Si él hubiera tenido a bien, porque capacidad tenía de haberse bajado de la cruz, pero seguía la voluntad del Padre, tú y yo, que hemos creído en Cristo, no podríamos disfrutar de una salvación como la que tenemos. Y la parte central que quisiera dejar en esta mañana con cada uno de nosotros, y especialmente de aquellos que nos estáis escuchando, que aún no habéis creído en Cristo, es la narración que solo recoge Lucas a partir del versículo 39, que es la de los dos malhechores. Dice antes que había también sobre él un título escrito, versículo 38, con letras griegas, latinas y hebreas, y este es el rey de los judíos. Los ajusticiados se le ponía arriba un pequeño, ¿verdad?, cartelito, un título que hacía referencia al hecho por el cual habían sido ajusticiados. Si era un ladrón, pues ponían que era un ladrón, ¿verdad? Si era un asesino, ponía que había sido un asesino o un homicida. Poncio Pilato, pues, tuvo a bien poner allí por lo que le habían presentado los judíos a Jesús. ¿Por qué? Porque se hace rey de los judíos. Y entonces por eso puso Pilato esta inscripción sobre su cabeza. Como decimos, no dice la palabra en letras griegas, latinas y hebreas, para que todo el mundo que pasare por allí, del imperio o de Palestina, supiera por qué aquel hombre estaba crucificado en el madero. Y como recoge Juan 19, 21 y 22, dice que el sacerdote y los principales, dice que le dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ese que está ahí colgado es el rey de los judíos. Y no mentía. Y no mentía. Versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Mateo y Marcos hacen referencia a que eran ambos malhechores los que le injuriaban a Jesús, los dos. Inicialmente, por lo menos, eran los dos ladrones, los dos malhechores los que estaban injuriando a Jesús. Y le dice si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De nuevo le vuelvo a hacer, ¿verdad?, esta mención, de manera que si tú has predicado durante este tiempo que tienes poder porque te lo ha dado el Padre, que puede hacer, ¿verdad?, milagros que no hayan sido vistos, pues puedes también salvarte a ti y salvarnos a nosotros. Respondiendo el otro, aquel que parece ser que en un principio también le había injuriado, pero ahora estaba en otra posición con respecto a la figura de Jesús, aquel que durante tiempo que estaba desarrollándose en la crucifixión, en esa agonía que hemos dicho que experimentaban los reos, dice que respondió al otro reprendiéndole y diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Una frase que no sé hasta qué punto entendería el otro. No sé hasta qué punto entiende la humanidad que estando en la condenación, que está cuando está fuera de el Evangelio, cuando no crees en el Señor Jesucristo, estás en condenación. No temes ni siquiera al juicio venidero de parte del Señor. Pero es que en este momento, estos dos que se encontraban aquí, estos dos actores, crucificados junto a Jesús, sabían lo que le iba a acontecer en breve espacio de tiempo. No podían dilatar mucho más la decisión que iban a tomar,
uno le injurió al Señor, el otro reconoció que es lo que estaba allí pasando. El otro se dio cuenta que eran los últimos instantes de su vida para poder asirse de la salvación que el Señor le estaba mostrando. Y le responde al otro: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Confiesa que está allí porque no lo ha hecho bien. Confiesa que está allí porque se lo merece. Confiesa que está pagando por algo que ha hecho. Y también confiesa algo mucho más grande, que es lo que dice a continuación: mas Jesús, ningún mal hizo. Y esa confesión de fe es lo que le lleva al desarrollo posterior. Nos acordamos en esta aseveración de parte de este malhechor, en que ningún mal hizo, esa humildad delante de él también, a la que encontramos cuando el publicano oraba de rodillas, golpeándose el pecho, diciendo simple y llanamente: sé propicio a mí, pecador. No dijo nada más el publicano en su oración. Reconoció su pecado, su incapacidad de poder presentar algo delante del Señor, lo mismo que hacía este malhechor que estaba junto a Jesús. Ningún mal hizo y sabía también que no podía presentar nada. Y de igual manera le va a decir el Señor a este malhechor, como también narró en la parábola, y dijo que este publicano, en contraposición al fariseo que presentaba sus hechos delante de todos, dice: y este publicano descendió a su casa justificado. La historia de este malhechor arrepentido, como hemos dicho, solo se halla en Lucas. Y como decimos, era inevitable que aconteciera todo lo que estaba pasando. Era inevitable que fuera ajusticiado al Señor, colgado en un madero, traspasado sus manos y sus pies. Todo iba conforme a lo que el Señor había establecido. Iba todo conforme a lo que el Señor le había indicado. Este malhechor no sabemos el conocimiento que tendría o no del Evangelio, del testimonio que el Señor había dado en el tiempo que había estado por toda Palestina predicando la palabra. No lo sabemos. No sabemos qué luz había recibido o qué conocía. Pero sí lo sabemos que en este momento tan decisivo de su vida, y amigo, para ti y para mí, el momento decisivo de nuestra vida no lo sabemos. Puede ser cualquier momento. Por eso te instamos desde aquí a que reconozcas al Señor como tu Salvador. Pero decimos que este malhechor arrepentido, en este momento decisivo de su vida, le aconteció lo que nos narra también la parábola del hijo pródigo, que dice que estando ya, ¿verdad?, en una situación precaria al máximo, dice que volviendo en sí dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y de igual manera, este malhechor reconoció que estaba perdido y volviendo en sí, reconoció que había pecado, entró en razón, admitió que era un pecador, que el que estaba a su lado era un inocente. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como dice la traducción en lenguaje actual, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Aquellos que somos capaces de ponernos en la situación de saber quién es aquel que puede darnos todo, confiar totalmente en Él, somos los que de alguna manera un día formamos parte de su reino. Y eso es lo que
este malhechor que recibió la luz a través del Espíritu Santo, reconoció quién es el que había allí, le hizo esta petición a Jesús, versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía de alguna manera que este ningún mal hizo. Sabía que aún muerto iba a resucitar. Y sabía que de alguna manera solamente en él podría alcanzar la resurrección e ir a su reino. El hombre expresó una confesión de fe total en Jesús. Él sabía que de alguna manera Jesús iba a resucitar, iba a vencer a la muerte y que quería pedirle entrar también en su reino. Fue una petición de gracia, fue una petición de misericordia, de perdón, reconociendo que es un pecador quebrantado, indigno, aquel que tiene la potestad, solamente él, de perdonarlo. Creyó en Jesús, creyó que era el Mesías de Israel, reconoció que el Señor iba a derrotar a la muerte, que iba a resucitar, que iba a establecer un reino que estaba ya prometido en los pactos de Abraham y de David, y que fueron reiterados por los profetas a lo largo del tiempo. ¿Entendió quién era el que estaba allí? No sabemos si había escuchado la historia del hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado por la palabra del Señor. No sabemos si escuchó la historia de la hija de Jairo, que fue resucitada también por el Señor Jesús. O la historia de Lázaro de Betania, que también fue resucitado por la palabra del Señor y que se había propagado por todo Jerusalén. ¿Era consciente de esto? ¿O era consciente también de Daniel 12:2, donde se prometió que los santos verían la resurrección? Y ante esta petición que hizo este malhechor arrepentido, Jesús le contestó. Y estamos narrando esta conversación que hubo entre los dos o entre los tres en un momento de dificultad máxima, como he dicho antes, para poder hablar, para poder respirar. Y entonces dice que le dijo Jesús, entonces le dijo: de cierto, aseverándolo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No puede decirle otra cosa que le diera mejor esperanza, más descanso a este hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No estarás en un futuro lejano, no estarás algún día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estar en el paraíso para un judío es estar en el seno de Abraham, donde vemos que también en la parábola del pobre Lázaro y el rico estaba allí este Lázaro, y como el otro, ¿verdad?, hacía mención para que pudiera ir también allí su familia. El cristiano, amigo que nos está escuchando en esta mañana, estar en el paraíso es el lugar de reposo para el espíritu cuando morimos en Cristo. Eso es el paraíso para cada uno de nosotros. Es la esperanza que tenemos que un día estaremos junto a Él. Y quisiera que quedara contigo, ya para terminar, este ejemplo de este hombre que, según la narración, habría hecho algo digno de muerte. Ya decimos, en una cruz no era fácil que fuera ajusticiado alguien en una cruz, y que reconoció en el último momento de su vida que él tenía culpa de lo que le estaba pasando, pero aquel que había a su lado era inocente, y que reconoció la capacidad que tenía para resucitar de los muertos y para resucitarlo a él y para pedirle que un día estuviera en su reino. Y el Señor, viendo esa fe que tenía, viendo su confesión que creía en él, aseveró que estaría hoy mismo con él en el paraíso.
Para terminar, amigos, voy a leer 2 Corintios 6, 1, 2 y 6, que dice así, para que pienses cuál es el momento en el que estamos en esta mañana. 2 Corintios 6, 1 y 2. Así que, amigos, nosotros como colaboradores suyos, te exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios, que ha sido en esta mañana expuesta a través de su palabra. Porque su palabra dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En este momento es el día y el momento que corresponde para que tú también reconozcas a aquel que fue clavado en la cruz, que fue enterrado, que fue resucitado y que ascendió al Padre para que a través de él tengamos la salvación y la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Amén.